Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 5 de enero del 2022. Tiene uno que pensar la cosa porque si las tiras rápido ahí se queda con el año pasado. Bien, 5 de enero, mañana es día de Reyes, es día feriado, pero creo que lo movieron. Que mañana sería jueves, ¿no? Sí, no, está movido, está para el lunes. Entonces el lunes tenemos fin de semana largo. A cuidarse en las carreteras, el que le quede dinero para salir a janguear, ¿no? A rututear. En todo caso, esa es la realidad. Día de fiesta mañana, pero movido para el lunes. ¿Qué tenemos en el ambiente? Bueno, tenemos muchísimas opiniones. La Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, está opuesta a que se abran las clases presenciales. Como está el COVID, como está la situación, dicen que no es lo más recomendable. Hay otros que han, Plutarco Arias, el exministro, presidente de la Asociación de Neumología, recomendaba tomarse un break de un par de semanas, esperar que esto pase. Yo creo que no es irrazonable. Hoy he oído opiniones diversas, variadas. Miren, las variantes previas del COVID no afectaban o se decía, lo que pasa es que hemos ido aprendiendo sobre la marcha todo esto, que a los niños no los afectaba. Muy falso, muy falso. Estaban, como se guardó todo el mundo, estaban restringidos, estaban confinados y solamente expuestos a quienes llegaban de fuera y les contagiaban. Pero ya ahora en las clases y ese tipo de cosas, el movimiento, ellos son un vector importante. De hecho, en Estados Unidos, ayer creo que les comentaba, el promedio diario de niños contagiados y que van a hospitalización es de 500. Los mayores hospitales de los Estados Unidos han cuadruplicado la cantidad de niños internos. Al principio, en la primera, habían unas variaciones que le daban raro. Se habló hasta de una enfermedad rara ahí con un nombre Gil, qué sé yo qué, hasta a poner el nombre. Pero todo eso ha ido siendo superado con las mutaciones de la variante. Entonces, es un hecho que tenemos un descontrol total en cuanto al COVID, que unos tratan de minimizarlo con el hecho, que tenemos la mortalidad más baja. Es que la mortalidad del COVID nunca ha sido un issue, nunca ha sido un tema fundamental. 1.5, 1.2, que tenemos 0.99, bien, ¿y so what? ¿Qué? Nunca ha sido, ese no ha sido el problema. Desde la primera variante se ha hablado y se ha demostrado que el 85% de las personas que se contagiaban lo pasaban ambulatorios, muchos ni siquiera se daban cuenta, pero como los 5 dedos de la mano, todos los organismos son diferentes. Hay personas con problemas, hay inmunodepresión, que no tienen defensa, hay unos que le han hecho cambios, tienen diabetes, alta presión, sufren de esto, sufren de aquello, sufren de lo otro. Entonces, es una realidad que usted juega un número y entonces si caen entre el 15% que va a hospital, ahí se puede complicar, ahí va los pulmones, ahí se enredaba la situación. Bueno, es así. Entonces, esa discusión está en el tapete. Personalmente, ¿qué yo creo? Bueno, es difícil a unos niños mantenerlos con el tapaboca, con el barbillo, como le llaman en España, ¿no? Entonces, definitivamente que aquí lo único, vamos a decir, que nos salva es el hecho de que la variante que está siendo predominante, la Omicron, es muy ligera en cuanto al impacto. Entonces, su agresividad no es tal como la Delta, como las anteriores. Bueno, ese es un atenuante. Pero el problema está en que si tenemos 3 millones de niños y se nos infecta un 30%, estamos hablando que habrá 1 millón de niños enfermos.
¿Y cuál es la positividad en el día de ayer? Lo vamos a ver en un instante. 44%, 46%, vamos tirando a 50. Y nosotros nunca habíamos tenido esa positividad. Entonces, fíjense ustedes, fuera de cualquier rango, de cualquier margen, vamos a ver esos detalles con más calma más luego, pero esa es una situación que está siendo experimentada en muchísimos países. Nadie quiere que se cierre su economía, ciertamente. Pero así como se dice una cosa, también hay que saber que tiene unas consecuencias, un impacto. Y cómo es que tú vas a lidiar con ella, una relación beneficio-costo. Eso vamos a analizarlo un poquito más luego. Pero como eso era una especie de introito, lo que hacíamos, una introducción, vamos a darle prioridad a unas declaraciones y a una participación que tuvo el presidente Luis Abinader en el día de ayer con algunos de sus ministros, el ministro de Planificación y el ministro de Trabajo, en donde daba a conocer una serie de informaciones que, bueno, de alguna manera nosotros aquí recurrentemente la vemos porque no se está inventando el agua tibia, el crecimiento económico, que vamos a cerrar con un 12%, que la deuda externa, la deuda consolidada se ha mejorado, pasó de 69% con relación al Producto Interno Bruto, alrededor de 62%. Eso lo vamos a ver más posteriormente con los temas que tienen que ver con la mano de obra, el empleo. Pero con relación a lo que dijo el presidente, yo quiero referirme a un aspecto que es importante porque dice él que hasta el año 20, o sea, hasta su administración, habían funcionarios que incurrían en endeudamientos de instituciones sin contar con los recursos asignados en el presupuesto. Sabemos que hubo un pago irregular de 22.500 millones que se está investigando, que fue denunciado por José Rijo, el director de presupuesto, y no ha pasado nada ni se ha investigado. Que fue un pago mostrenco, cimarrón, que se hizo sin ni siquiera tener la anuencia del tesoro, de la tesorería. Y se agarraron unos bonos que estaban en el banco de reservas, 200 qué sé yo cuántos millones de dólares, lo cambiaron y se pagó unas deudas ahí que no debieran haberse pagado, que no estaban ni contemplados. O sea, todo eso es violatorio a la ley, lo señalaba el director de presupuesto también en alguna ocasión, Luis Reyes. Él dice que se ha prohibido eso en el presupuesto y que determinadas instituciones realizaban pagos y suscribían acuerdos transaccionales. O sea, yo recuerdo, estando en la refinería, que nosotros hicimos unas importaciones de AC30, de asfalto, a solicitud del presidente Fernández para el Plan Nacional de Asfaltado. Eso no bregábamos con ese producto, pero no había a través de Petrocaribe posibilidad de obtener y me pidió el esfuerzo y lo hicimos, y importamos y le vendíamos con un margen de un 10% de beneficio a OISOE y al Ministerio de Obras Públicas. Y a un genio que yo tenía allá y a otro genio que estaba en Obras Públicas se le ocurrió que ellos iban a asumir esa deuda, que ellos eran que le iban a pagar. Y los mandé, por supuesto, a freír tusa los dos. Ustedes saben, ¿no es verdad?, por qué querían pagar ellos esa deuda. Además de que nosotros habíamos hecho todos unos procesos licitatorios, como Dios manda, habíamos ahorrado un billete importantísimo, más de 20 millones de dólares al Estado y ese tipo de cosas. Entonces, me asombra cómo es que esto, de que acuerdos transaccionales entre instituciones, como que yo tengo un financiamiento y no tengo los recursos y te voy a garantizar en el banco. Hay una ley de crédito público que tú no puedes traspasar por un año los compromisos. Todo eso es violatorio a la ley y si alguien lo hizo, yo espero que estén sometidos. Claro, eso es lo que tiene que haberse hecho, someterlos. Dice el presidente que las instituciones comprometían recursos que no tenían y esto supuso una gran deuda de la cual el Estado debía hacerse cargo. Esto es una cuenta por pagar que se maquilla en los estados financieros. Dice el presidente que durante años y de forma consecutiva el Estado tuvo que hacer frente a esas deudas por pagar, cuentas por pagar, que alcanzaron el 45.3% de las deudas del Estado. O sea, unas deudas por debajo de la mesa, irregulares, porque fíjense ustedes,
Eso que dice el presidente, además, él da las cifras. Dice que cuando llegó al gobierno se debían 72.747 millones de pesos en deudas por pagar, cuentas por pagar. Como se pone deuda, ¿verdad? Como se pone, pero se ponen los estados financieros, cuentas por pagar, porque lo ponían ahí. Y que al 21 eso se redujo a 18.550, o sea, se ha reducido, se pagaron 53.800 millones de esas transacciones mostrencas que hacían esos funcionarios. Y si se pagó ese dinero concertado de manera irregular, ¿dónde están las consecuencias? Porque ahí debe haber gente sometida por esa situación. O sea, o las personas pueden hacer lo que les dé la gana en las instituciones donde llega. No. De hecho, y eso que dice el presidente es tan así, que la ley 340 de compras y contrataciones, por la que se acusa muchísimos de esos procesos que están en el caso Pulpo, Coral, Medusa, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, de declaraciones de emergencia sin ser emergencia y sin el decreto correspondiente, porque el presidente puede declarar una situación de emergencia, un ciclón, un tsunami, una avería, una avenida, una inundación y ese tipo de cosas, y se declara una emergencia. Entonces se hace un proceso, se dañó un puente, se dañaron la carretera, se declara un proceso de emergencia, se hace expedito, se hace rápido, se buscan 3 o 4 empresas, se compiten, qué sé yo, precio. Bueno, para solucionar un problema, para que los trámites burocráticos y administrativos no se coman lo que se va a hacer. Entonces va a durar 3 meses haciendo licitaciones y cosas así, y obviamente eso tiene su sentido. Y no tienen los recursos, entonces se buscan de acuerdo a esa emergencia, pero no. Aquí se inventan emergencias ficticias para beneficiar a fulanito para que me compre, para que me venda él ese celular que me lo va a vender a 6 pesos el precio y de ahí me van a sacar lo mío. O sea, ustedes saben todas esas cosas que están saliendo en esos expedientes. Entonces, si eso sucedió, que el presidente habla de que se han pagado 53.800 millones de los 77.000 que le dejaron, de los 72.747 que le dejaron ahí embollado por cuentas por pagar, yo lo que espero es que salgan a relucir los nombres de esas instituciones y que se sometan, porque todo eso es irregular. De hecho, posteriormente el mismo director de presupuesto analiza de esa manera. Yo de entrada, simplemente para darle la prioridad, como siempre en nuestro programa, siempre que el presidente tenga participación en algo, aquí se le da su espacio por la trascendencia que tiene y por realmente la importancia de la información que suministra. Eso es una situación irregular que debió haber tenido consecuencias. No es solamente pagar los 53.800 millones, sino hacer que los que incurrieron en esas prácticas fraudulentas, irregulares, mostrencas, cimarronas, qué sé yo, qué nombre se le pondrá, estamos como, ¿qué nombre le pondremos? No sé, prácticas matariler-hilerón, porque era un conuco de ellos, porque era ¿verdad? El colmadito de ellos que lo heredaron de sus padres. Entonces, eso debía tener, es cierto, cumplir compromiso, porque no podían dejar enganchado a esos que se les adeudaba ese dinero. A menos que fuera irregular, qué sé yo qué, que se demostrara, pero al final del día pagarle. Ahora, si se les pagó y se llegó a cumplir con una responsabilidad del Estado, pues el Estado tampoco puede convertirse en un fullero. Pero que quienes incurrieron en esa práctica, pues paguen las consecuencias. Pues no puede ser así, que todo aquí sea lo que agarre mi bon. Hago y deshago y no pasa nada y no hay consecuencias. Eso es lo que debe tratar de corregirse. O sea, no es solamente pagar, ahí falta algo. Ahí falta que se haga responsable a los que incurrieron en esos compromisos de esa manera. ¿Se viola la ley? ¿Son irregulares? Que respondan. Porque dice que en la ley de presupuesto actual se incluyeron 2 cláusulas que evitan ese tipo de cosas, pero donde quiera se cuecen habas. Si queremos predicar con el ejemplo, hay que hacer que esas personas pues tengan que responder por esas situaciones. Usted busque, no hay violación a la ley, no hay ningún problema.
¿La ley no contempla cómo se sanciona ese tipo de situación? Pues tampoco habría problema. Ahora, yo tengo entendido, en la ley 340, usted no puede incurrir en compromisos si no están el presupuesto ahí establecido. Entonces, yo creo que esa es la pata que le falta a esa mesa. Quedó cojo eso ahí, porque alguien debe responder por ese tipo de situación. Señores, llegamos al COVID, vamos al COVID. Vamos a darle, como dicen en la pelota, ¿no es? Vamos a darle. Miren, hoy es miércoles. ¿Ustedes recuerdan la famosa emisora? Una musiquita. El lunes tuvimos 2026 casos. Tengo los numeritos aquí. 2026 casos. El martes, 2.886 creo que eran. 2.800 y pico. ¿Verdad? Eso, 2.800, ahí subió casi un 30%. Casi un 30%. Hoy por 324, sí, casi un 30%. Y el día de ayer, bueno, entonces el martes teníamos 37% de positividad, el día previo teníamos 36%, y ayer Salud Pública nos informa que los contagios, y usted ve las filas que están en los sitios donde se hacen las pruebas, que se ha habilitado lugares, por cierto, eso es bien hecho por Salud Pública, que lo criticamos muchas veces aquí por su inactividad, pero bien hecho, cuando lo hacen bien lo aplaudimos. Así, el molote, y se quejan, por ejemplo, los centros de vacunación, que dice que el molote de gente haciéndose la prueba, y 500, 1000 gente, y vacunándose 50 y 60. Que es una de las fallas que sigo criticándole a la salud pública. No hacen una campaña de motivación explicativa, de explicarle a la gente por qué, y andan por ahí los otros diciendo cosas sin saber. Bueno, pero para no disgregarnos, vamos por parte, ¿verdad? Entonces, el lunes 2026, el martes 2800, y ayer miércoles, ¿o cómo es? ¿Sí? Se nos informa que tenemos ya las 3 cifras, el lunes, martes y hoy miércoles. Ajá, lo que pasa es que la del lunes es la del domingo. Exacto. Entonces, 2026, 2800, 3700 personas contagiadas. En el boletín 656 se hicieron 13.525 pruebas y salieron 3.700 personas positivas. En el Distrito Nacional, 1.039, y en la provincia de Santo Domingo, 617. Son de las cosas que yo no concibo, porque las muestras no están bien tomadas. No son una muestra representativa, porque si el Distrito Nacional tiene la mitad de la población que tiene la provincia de Santo Domingo, no pueden aparecer 1.600 en el distrito y 600 en la provincia. Pero ese es un tema viejo, ya yo lo he criticado. No cogen cabeza, no contratan gente que sepa para que le diseñe, tipo como se diseñan las encuestas, e ingenieros industriales para que le analicen y le distribuyan y le hagan la parte logística. Pero bueno, por ahí seguimos. Entonces, la positividad del día de ayer, con 3.700 nuevos contagios, subió a 46.48, un desborde. Ni en los Estados Unidos. En Nueva York hay 80.000 casos, en Estados Unidos más de 400.000 casos promedio en la semana por día. Eso significa que hay de 600.000 en los días, los picos y así. Pero cuando nosotros tenemos 46%, ni siquiera en enero de este año, yo lo decía ayer, y mire, 36, 37, 44, 46.48. Yo le decía, esto no me hablen de quinta ola. No, aquí no es ola. Es un tsunami. Y era previsible. Y se sabía. Y lo advertimos. Y se advertía. Y hubo especialistas de renombre, el doctor Yunen, el doctor Jorge Martel de Sedimá,
que pertenece al equipo, lo dijimos todos. Y nosotros, los asesores, tenemos que ver eso. Le advertíamos, el problema no es la mortalidad, que la mortalidad de .99, la letalidad más baja, letalidad y mortalidad diferente, pero letalidad más baja, que ese nunca ha sido un problema. ¿Para qué se lo estrujan a uno? ¿Para venir a confundir? No, el problema es que se van a saturar los hospitales. El problema es, ahora mismo están al grito las empresas. Los bancos han tenido que modificar en los horarios. Porque hay situaciones que tú las tomas con previsión paulatinamente o ellas irrumpen y se imponen ellas mismas. Tú no querías el trancazo, pero el trancazo viene y te obliga a tener que tomar las restricciones. Puerto Rico acaba de cerrar el ocio nocturno. A las 12 de la noche no hay venta de bebida. Cerrado, volvimos para atrás porque se le han disparado, desmadrado los casos. Ni siquiera parecido a nosotros. Se lo voy a conocer ahora. Fíjense ese número, 46.48. Tenemos 14.000 casos activos. Y los otros días, cuando yo le advertía, y me reía los otros días que el ministro decía cuando el tema de la batalla de la fe, que cuando ellos vinieron hace un mes, las cifras estaban estables. Digo, caballero, pero era obvio que tenían que estar estables. Pero eso era una inestabilidad transitoria. Sabíamos lo que venía. Y no hubo que esperar ni siquiera la Navidad, ni que llegara el 31. Ya los números estaban disparados. ¿Qué es lo que usted, un pitcher abridor o un taponero? Para ir tapando hoyo y tapando hoyo. No, salgan adelante. Tenemos 541 pacientes hospitalizados. Ya estamos en el 24%. ¿Ustedes saben cuánto estábamos ayer? En 19. ¿Te da dando cuenta cómo es que vamos? Es así que vamos. Teníamos en UCI tenemos en UCI 162 pacientes para un 28% ya. ¿Usted estaba cuánto estábamos? En 19. Subimos 9%, casi un 50% de personas internas. No mata, pero agolpea. Y el que entra a una UCI se le puede pegar cualquier enfermedad nosocomial. Esas son las enfermedades que están en los quirófanos. Yo no estoy con las mujeres les gusta andar operándose. Allá hay virus, bacterias, hongos, de todo. Usted entra sano y sale, usted está enfermo y sale peor. Lo mejor es mantenerse lo más alejado de esos sitios. Entonces, mire ahí, con ventilación, 110 ahora mismo, 23%. Y estamos en 16, subió 8%. 8 de 16, eso es 50%. Un incremento de 50% equivalente a la cantidad de personas que se están contagiando, la positividad de 46%. Entonces, estaba dicho. ¿Qué están haciendo? Espero que esté haciendo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema también, no tiene los tests. Bueno, pero está pidiéndole a la Merck y a la Pfizer que le supla. Había pedido 10 millones de la pastilla esa que se le dan de una vez que se te detecte el virus, que ya se están usando para evitar a los de comorbilidad, para que no vayan a hospitalización. Se destinaron 5.300 millones aproximadamente para 10 millones de dosis que se habían pedido, 10 a 20 millones. El tratamiento de las pastillas de Pavlovsky, la de la Pfizer, que se le da durante 5 días y después de la aparición de los síntomas. Ahí agarrando para que eso no se le descontrole y protege hasta el 88%. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, la gente acudiendo a hacerse el test porque tienen que ir a los trabajos. En el estado de Nueva York ya hasta la fiscalía tuvo que intervenir porque habían sitios que te dicen, te damos el test en 24 horas, 11 días para darte el test. Intervino, ya me están diciendo, vayan a hablar con Proconsumidor, denúncienlo, etcétera, etcétera, porque es una situación difícil. Estados Unidos fue desbordado con lo de los test. Ustedes saben que allá hay un problema ideológico de los trompianos que no se quieren. Hoy hace, por cierto, un año del intento de golpe de Estado que querían los white supremacy, los nazistas y los Ku Klux Klan de Trump y los republicanos trompianos que fueron y ocuparon el Congreso norteamericano. ¿Ustedes recuerdan? El año pasado, es un 6 de enero. Bueno, entonces, en Nueva York el porcentaje de positividad ha superado el 20%.
Ustedes ven y mira cómo está la cosa. Y el juidero. En Ohio, en Nueva York han tenido que disponer de la Guardia Nacional para que los médicos de la Guardia Nacional para que vayan a los hospitales y le den una mano a los médicos, a los pobres médicos y paramédicos y enfermeros. En Ohio, en muchísimas comunidades de Estados Unidos han tenido que hacer lo mismo. Acababa de ver un reportaje antes de venir para acá. En Ohio, la Guardia Nacional para prestar ayuda, no dan abasto los médicos. Y decía la encargada del centro de virología de uno de los grandes hospitales en Ohio, que el 90% de las personas que están siendo hospitalizadas y que van a cuidados intensivos son no vacunados. No vacunados, para los cacuemacos por ahí que andan hablando tripe güiro. No vacunados. Así está haciendo aquí, usted puede estar seguro. Ahora mira cómo van ya por las UCI. Entonces miren ustedes, es el contexto. Donde yo estudié, un número no vale nada. A nosotros nos enseñamos a analizar las cosas, a verlas. ¿Qué significa? 50. Bueno, 50 es 50. Pero usted tiene que tener un marco de referencia. 50 comparado con qué o cómo, ¿verdad? No sumar cosas a lo loco. Si nosotros tenemos una positividad de 46% y estamos como que, bueno, mucho, 3.600, 3.700. Miren, Nueva York, 20% en los últimos 7 días. Y se reportaron 51.698 positivos. Y andan hasta aquí. Casi 100.000 hospitalizados. Y andan al juidero. Mira la decisión que toma el presidente Biden. 5.300 millones para duplicar lo de 10 millones de dosis a 20 millones de dosis de las pastillas. Para evitar que se mueran personas. Entonces, en Puerto Rico se toman medidas. Aquí se abrieron, recuérdense, el 18 de diciembre, rumba abierta para baile. Era a las 12 que nos acostábamos, digamos, los días de semana nos llevaron a la 1. Y los días que era a las 2 nos metieron a las 3. Porque aquí no pasa. Nosotros somos supermanes. La tasa de positividad en Puerto Rico, 33%. Y ya nosotros vamos, pero por mucho pasamos eso. Por mucho pasamos eso. Entonces, ven ustedes cómo son las cosas. Entonces uno dice, nosotros somos como díscolos. Esa es la palabra, pudiera ser, ¿no? Díscolos. Míralo ahí, ahora tenemos 110 personas con ventilación. Subió un 50%. Teníamos como 60 ayer. Son seres humanos y posiblemente no vacunados. Porque de cabezú también somos nosotros especialistas. Entonces, fíjense ustedes, Nueva York con 20% de positividad, Puerto Rico con 33%, toman todos los tipos de medidas posibles, habidas y por haber. Y aquí estamos en una discusión con 46% de positividad y pensando en la longevidad del cangrejo. Que si las escuelas, que si abrimos las escuelas, hay universidades que han tenido que cerrar obligatoriamente. Ahora me decía mi hijo que estaba llevando a mi sobrina ahí a Villanova, a la universidad, que tiene clase presencial. Pero muchísimas universidades han querido establecer clases presenciales, pero la realidad le ha dado en la cara. Ayer veíamos como Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan, todos esos centros financieros, grupos financieros grandes en Nueva York ya estaban trabajando teletrabajo de su casa para evitar los contagios. Los bancos aquí estableciendo medidas. La superintendencia de bancos que decía, el Banco Central toma medidas para la inflación. La superintendencia de bancos toma medidas para evitar los contagios y facilitarle la vida a los bancos. Y el Ministerio de Salud discutiendo con educación si las clases van a ser presenciales o no. Si esos muchachos, esos 3 millones de muchachitos, creo que son como 3 millones, se van a ir a contagiar o no para las escuelas. Entonces les digo, no es verdad que el COVID no afecta a los niños. Al contrario, en Estados Unidos hay medio millón, cantidad de muchachos contagiados y afectados. Entonces, como dice un refrán, que éramos muchos y además parió la abuela. En Francia acaba de ser identificada una variante que la han denominado IHU. Lo de I es del Instituto
Lo del IHU es sobre Instituto Hospitalario Universitario de Marsella. Y esa variante que ellos han denominado IHU, podríamos decir, ojalá y no sea UHU como un pegamento, porque si ahí sí que nos fuñimos. Esa variante lleva 46 mutaciones. La habían localizado en septiembre en el Congo y ya ustedes ven. ¿Y cuál es el problema? Que por ahí no se ha vacunado nadie, entonces esas son las maticas de las mutaciones. Aquella vino de Sudáfrica, la Delta, la Omicron también, ahora viene esta, ojalá y esa no pase de ahí. Señores, una pausa, esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.